El Señor es mi pastor. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes. Los regalos que nos han dado son muchos regalos durante este verano. Entonces, para mí es un privilegio poder estar entre ustedes, porque creo que cuando uno está en la comunidad, una comunidad que refleja el Señor, entonces uno da y uno recibe. Uno da de parte de Jesús y recibe. Y entonces les agradezco por los saludos, por las conversaciones. A mis hijos les he visto hablando con muchos de ustedes en muchos distintos momentos de la mañana, de la noche, y entonces creo que ellos también han recibido un montón, y esas son memorias que van a llevar toda su vida, y esas son memorias que los van a animar, porque ustedes de alguna forma, de la forma que viven, hacen una impresión, son un ejemplo, son un patrón. Recién Falco me dio esto, que creo que Elkin lo dibujó. Entonces me veo un poco más joven con los dientes más blancos, y por eso te agradezco. ¿Sí? Nunca he tenido un dibujo así, pero te agradezco, Elkin. Mi oración para todos ustedes siempre es que puedan vivir
vidas productivas, vidas que tienen impacto en este mundo. Y yo sé que todos ustedes están aquí para una razón. Y dentro de las cosas que están estudiando, algunos están estudiando respecto a una teología de sufrimiento con Ricardo, que es un tema súper profundo y difícil para mucha gente en sus vidas. Otros han estado con Johan y conmigo los últimos varias clases y vimos el tema de la persecución, que también tiene que ver con el sufrimiento. Y ahora viene el tema de esta conferencia, del exilio, del desplazamiento, de la migración forzada. Y entonces, nosotros como cristianos tenemos que ver cómo Jesús quiere que respondamos. Y sabemos que tenemos muchos hermanos a través de todo este mundo que durante los siglos, pero particularmente durante el último siglo, han sufrido enormemente. Como noté en la clase de historia, ahora hay un grupo que en inglés se llama ISIS, es el Estado Islámico de Irak y Siria, que están forzando a cristianos a irse de Mosul, que es una ciudad al norte de Irak. Si no se van, tienen que pagar impuestos. Si no pagan el impuesto, se pueden convertir a Islam. Si no quieren hacer ninguna de esas tres cosas, los matan con espada. Es así. Hay mucho sufrimiento. Y nosotros hemos sido súper bendecidos si hemos tenido situaciones de paz y de tranquilidad. Yo oro para que podamos tener paz y tranquilidad, pero vamos a hablar hoy un poco respecto al sufrimiento. Y vamos a usar a la palabra de Dios en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 3. Y vamos a leerlo juntos. Entonces, primera Tesalonicenses 3. Es un capítulo de 13 versículos. Y quiero que escuchen el lenguaje que usa Pablo aquí. Entonces vamos a orar, a leer, empezando el versículo 1. Dice Pablo en esta carta: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos o destinados. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias hoy que podamos reunirnos en un lugar como esto, que nadie nos viene para hacernos problemas, podamos adorarte, podamos cantarte, y queremos recordar durante este sermón el tema del sufrimiento. Y gracias que eres tan claro en tu palabra, que tu palabra nos da bendiciones, pero también que nos advierte. Entonces te pedimos que podamos prestar atención, que podamos escucharte hablándonos, y te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús. En su nombre oramos todo esto. Amén. Yo, cuando estuve en la secundaria, en el 10º año, estaba en México, Distrito Federal de México, y donde estudié tenía un equipo de fútbol, pero del estilo americano, donde se van chocando los unos contra otros, parece que mucho más fuerte que en el fútbol del resto del mundo, ¿sí? Y me gustó mucho, pero es un deporte demandante físicamente, y los técnicos sabían esto, entonces trataban de animarnos y tenían estrategias motivacionales, tenían dichos que nos decían. Y uno de los dichos decía esto: los que se dan por vencidos nunca ganan, y los ganadores nunca se dan por vencidos. Los que se dan por vencidos nunca ganan, y los ganadores nunca se dan por vencidos. Y ellos, parcialmente con buenas intenciones, estaban tratando de insistir que nosotros jugáramos con todas nuestras fuerzas, pero al otro lado estaban también diciendo: si ustedes paran de jugar fútbol americano, para nosotros ustedes son perdedores, porque querían generar lealtad. Entonces tenía un doble mensaje. Para nosotros este dicho tiene importancia, porque nos hace preguntar: entonces, ¿en qué nunca me debo dar por vencido? ¿En qué debo perseverar? ¿Sí? Esto es lo que está hablando Pablo dentro del contexto de Primera de Tesalonicenses. Y él va a estar contestando esto. Y si se acuerdan, el contexto de Tesalonicenses es que Pablo estuvo en Filipos, que estuvo en la cárcel, estaba allí milagrosamente, inexplicablemente, a la medianoche cantando alabanzas al Señor. Y después viene el terremoto, se libra, se va de Filipos a Tesalónica, ¿sí? Y ahí, con los tesalonicenses, él forma una iglesia y empieza a haber una persecución muy fuerte, por la cual él tuvo que irse y se fue a Berea. Los judíos en Tesalónica no se dieron por vencidos, fueron muy celosos, lo siguieron a Berea, tenía que irse también y se fue a Atenas. Parece, por lo que nos dice la carta, que estaba muy preocupado Pablo, estaba muy preocupado por la persecución en Tesalónica. Entonces él en Atenas estaba pensando de esto, y entonces él envía a Timoteo de vuelta de Atenas a Tesalónica, y parece que Pablo se mueve a Corinto. Entonces después Timoteo vuelve a Corinto, da su informe, y este informe a Pablo le alegra, pero por otro lado le preocupa. ¿Por qué? Porque se puso inmediatamente, parece, y escribió una carta directamente a los tesalonicenses, esta carta que tenemos ahora, y envió de vuelta a Timoteo. Era un viaje largo, como de 2 semanas de caminata, y entonces lo envió, y Timoteo se volvió a Tesalónica con esta carta. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante escribir esta carta tan rápidamente? Porque los que estaban persiguiendo a la iglesia estaban diciendo cosas muy feas respecto a Pablo, estaban atacándolo, estaban atacando a su carácter, estaban calumniándolo y estaban diciendo que su ministerio no era bueno. Entonces no sé si esto esto ha pasado a ustedes, pero lo calificaron de bueno para nada, estafador.
avaro, solo se interesaba en el dinero, mentiroso. Entonces Pablo escriba esta carta, y su carta es una respuesta a estos ataques. Y dice en el primer capítulo, dice, ustedes pueden estar seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque nosotros vimos como ustedes cambiaron. En el segundo capítulo, dice, nosotros en nuestro ministerio fuimos exitosos. ¿Por qué? Porque ustedes vieron la forma que nosotros vivimos entre ustedes. Y después de defender a la salvación y a su ministerio, en la primera parte de la carta, él ahora está transicionando en el capítulo 3 y está transicionando a decirles cómo pueden seguir siendo exitosos en sus vidas cristianas. Entonces, yo voy a tratar de resumir lo que dijo Pablo de esta forma. Hay varios problemas del cual él habla y hay varias soluciones. O sea, es un diagnóstico y una prescripción. Y va a haber 3 problemas que Pablo menciona y 4 acciones a tomar. Entonces, hay otras acciones que él dice dentro del capítulo, pero estos son los que yo quería resaltar hoy. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Dice Pablo en versículos 2 a 4. Enviamos a Timoteo para fortalecerlos y alentarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben para qué hemos sido destinados, que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Ahora, esto es sorprendente porque Pablo está diciendo que tienen un destino, y el destino es la aflicción. Y esto no es muy lindo, ¿sí? Pero creo que es muy honesto. Y él dice que ellos lo saben. Entonces, ¿por qué está repitiéndolo si ya lo saben? Supongo que Pablo ya les enseñó esto. Entonces está repitiéndolo porque quiere resaltarlo, quiere decir, ojo, yo les dije, pero aunque están pasando por aflicciones, otras aflicciones ya van a venir. Y este es un mensaje para nosotros, porque nosotros no quisiéramos que nuestra vida sería solamente sol y flores y felicidad y bailes y todo eso, pero esto no es como es. Es que en la vida vamos a pasar por situaciones muy difíciles y nosotros no queremos que alguien nos miente respecto a esto. Cuando nosotros vemos los gobiernos del mundo en este momento, muchos de los gobiernos están mintiendo a sus poblaciones porque no entienden lo que está pasando. Esto ha pasado muchas veces. Hay quizás el ejemplo para mí que es más fuerte, es cuando en 1936 el primer ministro de Gran Bretaña, que se llamaba Neville Chamberlain, él dijo, Alemania son muy agresivos, vamos a parar esto. Entonces se fue, se reunió con Hitler y firmaron un papelito. Dijo, Alemania no va a ser agresor más. ¿Sí? Entonces este señor volvió a Inglaterra y bajó del tren y levantó este papel y dijo, este papel significa que nosotros vamos a tener paz en nuestro tiempo. En un año estaban en guerra. ¿Por qué? Este señor, o ignorantemente, de cualquier forma, o negligentemente, no había tomado en cuenta los señales claros de lo que iba a pasar. Mintió a su población. Y Pablo, como líder de la iglesia, no nos está mintiendo. Está diciendo, va a haber problemas, van a pasar por situaciones de dolor. Y entonces nosotros, cuando escuchamos eso, si ustedes escuchan que va a haber una tormenta o un huracán, ¿qué van a hacer? Bueno, a ver qué pasa. No, van a decir, voy a prepararme, voy a preparar mi casa, voy a preparar a mi familia. Y eso es lo que Pablo quiere que hacemos, porque si no nos preparamos, cuando pasa la tormenta, entonces vamos a quedar sorprendidos. Y cuando decimos, qué fuerte que estuvo eso, cómo me pegó, vamos a quedar desilusionados después. Entonces es muy importante lo que dice Pablo de este problema.
Y hay otro problema que él menciona, que está en el versículo 5, que dice, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Entonces, vemos que hay un enemigo, y Pablo habla de este enemigo en Efesios, diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas. Él consideró que Satanás era un enemigo real. Y entonces cuando vemos que hay situaciones de aflicción, donde a veces nos quedamos sorprendidos, porque Satanás es un adversario que tiene poder, que nos tira dardos encendidos, que es como un león rugiente, y que también hasta Jesús dijo que Satanás había pedido a Dios por la vida de Pedro, que quería sacudirlo. Es lo que está pasando durante nuestras vidas. Y nosotros, como cristianos modernos, a veces vemos situaciones donde sobreestimamos el peligro de Satanás, pero muchas veces lo subestimamos en la práctica, porque nosotros vivimos nuestras vidas pensando que realmente no nos afecta. Pero sí, Él es significativo, y dentro de las tormentas que vienen, ustedes tienen que entender que hay también una realidad espiritual donde tenemos ataques de enemigos espirituales malignos. Entonces, con la gente tenemos que tratar a la gente bien, confrontando al pecado, pero no tomándolo demasiado personalmente. Pero es interesante, Pablo dice que hay estos dos problemas, tormentas y un enemigo, Satanás, pero él, cuando está hablando de las persecuciones, pone foco sobre otra cosa. ¿Y qué es esa cosa? Y para subrayar esto, si yo les dijera, estoy enfermo, ¿qué me van a decir? Anda al médico, vamos a orar por ti, que te mejoras, espero que se pase pronto, ¿sí? Van a tener esas respuestas, pero Pablo no dice eso. Pablo no dice, espero que la persecución pasa rápidamente. En vez de eso, dice lo siguiente. Dice que yo envié a Timoteo a averiguar sobre el estado de tu fe. Para él, el tema principal es la calidad, el tipo, la clase de tu fe. Él quiere que ellos sigan fuertes en su fe y que su fe no está siendo debilitada. Había otro rey en ese mismo año que ese primer ministro llevó ese papel y dijo, paz en nuestros tiempos. El rey era el rey Eduardo de Inglaterra y él se enamoró de una mujer y como resultado abdicó su reinado. ¿Sí? Y el punto que quiero hacer aquí es, por amor a algo en el mundo, abdicó su responsabilidad. Y nosotros tenemos un rey, Jesús, que no se dejó llevar por las atracciones del mundo. Él fue fiel a nosotros, a pesar de saber que venían persecuciones, que venían problemas, que él iba a ser atacado por Satanás. Él fue fiel a nosotros. Y nosotros tenemos que serle fiel de la forma que nosotros vivimos nuestra vida. Y sabemos que a veces esto va a ser difícil, porque vamos a reaccionar en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nosotros queremos reaccionar como Cristo, con una fe que honra a Dios, con una fe que depende de Dios. Y nuestra fe, dice en 1 Pedro 1:7, dice que te van a venir pruebas, que van a poder probar la calidad de nuestra fe, si es genuina o si no es genuina. Y que nuestra fe es oro para nosotros, es la cosa más preciosa, es nuestro tesoro, es como un diamante.
Entonces, cuando pasamos por estrés, por situaciones de dificultad, ustedes saben que van a reaccionar de una forma distinta, porque eso es lo que pasa. Nosotros reaccionamos de otra forma y tenemos que observarnos, porque la pregunta es, ¿cómo está mi fe? ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Es un fe realmente duradero y real y una fe que agrada a Dios? Entonces eso es lo que le preocupa a Pablo. Entonces ahora va a recomendar algunas cosas para resolver el tema de la posibilidad de que la fe de los tesalonicenses falte. Lo primero que dice, o lo primero que quiero que notan, es la actitud de Pablo. Pablo dice, no pudiendo soportarlo más, no pude soportarlo más. Este lenguaje es un lenguaje fuerte, es un lenguaje emocional, es un lenguaje de angustia y de priorización. Y él dice en otras partes de la carta que él estaba pensando en ellos día y noche, orando para ellos día y noche. Estaba realmente muy enfocado en esto. Se preocupaba durante la noche, imagino. Se preocupaba despertándose y preguntándose cómo están los tesalonicenses en su fe. Se levantaba a la mañana y durante el día pensaba lo mismo. ¿Alguna vez has estado perturbado por algo, realmente preocupado, y esa cosa es como algo que queda enfrente de ti todo el día y no puedes no pensar de eso? ¿Sí? Eso, desafortunadamente, en mi vida normalmente ha sido por otras cosas. ¿Sí? En 1993 había el corralito en Argentina. ¿Sí? ¿Se acuerdan del corralito? No, 2001. Yo estaba en Argentina. Y entonces en ese corralito tomaron todas las cuentas bancarias. Toda la nación estaba en los bancos el próximo día. Toda esa semana estaban buscando sacar su dinero de los bancos. Fue casi imposible, ¿sí? Pero era un enfoque total. Y Pablo está diciendo que nosotros tenemos que estar preocupados por la calidad de nuestra fe. Tenemos que tener ese tipo de intensidad. Y entonces es algo que tenemos que priorizar. Tenemos que darle urgencia. Nuestra actitud debe ser valorar la fe que tenemos y priorizarlo. Y segundo, Pablo dice que quiere que fortalecemos nuestra fe. Muy interesantemente, vas a ver lo que hace para fortalecer la fe de los tesalonicenses. Dice que enviamos a Timoteo para fortalecer su fe, y que luego dice que ora de noche y de día para que nosotros podamos visitarlos y completar lo que falta de la fe de los tesalonicenses. Entonces, ¿cómo es que Pablo fortalece fe? Es a través de otros cristianos. Y para nosotros, cuando vemos cristianos que no quieren tener nada que ver con la iglesia, es un error, porque otros cristianos tienen el Espíritu Santo y nos regalan la presencia de Dios, nos regalan consejos de Dios. Nosotros necesitamos apoyarnos en otras personas. Había un taxista con quien una vez me estaba llevando del aeropuerto hasta aquí. Y él me dijo, mira, yo no voy más a la iglesia católica. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y él me dijo, bueno, es que los sacerdotes siempre están pidiendo dinero. Entonces, y no me gusta eso, me parece falso, me parece que me están tratando de manipular, que solo se interesan en mi dinero. Puede ser que hay muchos protestantes que están en la misma situación, ¿sí? Entonces, ¿Yo qué le dije? Yo qué le dije a este taxista? Le dije, ¿y tu familia va a la iglesia? No los llevo a la iglesia. Y le dije, bueno, tienes que buscar una iglesia, es importante, es donde vas a recibir de parte de Dios, es donde vas a conocer a Jesús, es donde tus hijos van a saber de Dios. Entonces, ¿cómo puedes no ir a una iglesia? Tienes que llevar a la familia a una iglesia, sí. O sea, busca uno. Hay iglesias por ahí para vos. Entonces,
A veces nosotros somos gente que somos muy egoístas, somos perezosos, somos negligentes, somos orgullosos diciendo que no necesitamos otras personas y esto nos daña, porque necesitamos cada uno al otro. Había un obispo que, si ustedes han estado en la clase de liturgia, recuerdan el obispo Cipriano, que dijo: no puedes tener a Dios por padre si no tienes a la iglesia por madre. Y esto es un dicho que para mí es súper importante, porque muestra la realidad de que si nos portamos de la iglesia, nos portamos del cuerpo de Cristo, y si nos portamos del cuerpo de Cristo, nos portamos de alguna forma de Cristo, desde el punto de vista humano. Es cierto, Dios puede hacer lo que quiere soberanamente, puede actuar como quiere, pero es la forma que actúa Dios. Entonces tenemos que comprometernos, tenemos que buscar un Timoteo, tenemos que buscar un Pablo para ayudarnos. No podemos ser orgullosos. Pablo no fue orgulloso. Él fue y buscó a otros, a los apóstoles, pidió oración, dejó que otros cristianos se involucraran con su vida. Entonces es muy importante que nosotros priorizamos la fe, pero también que buscamos a otros cristianos para fortalecer a nuestra fe. Y tercero, dice Pablo, porque ahora sí que vivimos, sí están ustedes firmes en el Señor. Esta es la tercera forma de poder reaccionar ante las tormentas, Satanás, y también para asegurar que nuestra fe no es faltante. Y nosotros a veces estamos firmes, pero no en las cosas que deberíamos estar firmes, porque estamos firmes en el mundo, en los patrones del mundo, en la cultura disfuncional, en las formas de vida que nuestras familias disfuncionales nos han mostrado. Pero Pablo está diciendo que la respuesta es que tenemos que pararnos en el Señor. O sea, parar es la palabra en griego a través de la palabra firmes. ¿Sí? Ustedes tienen que pararse firmemente en el Señor. Entonces nosotros queremos pararnos cerca del Señor, y sabemos que esto tiene dos cosas. Una parte es lo que el Señor hace para nosotros, porque Él se para junto a nosotros, nos agarra y nos hace parar. Y cuando vienen las tormentas, cuando viene Satanás, cuando nosotros en nuestra vida simplemente sentimos una desolación, sentimos choqueados por lo que nos está pasando, muchas veces Satanás viene en esos momentos y nos dice: no eres suficientemente bueno. Cristo contesta: yo sí, soy suficiente. Satanás nos dice: eres un hipócrita. Y Jesús contesta: no lo soy, y yo tomé el lugar de mi hermano, de mi hermana. Y Satanás a veces nos susurra, nos dice: malgastaste tu vida, desperdiciaste tu vida. Y Cristo contesta: yo no lo hice, y mis obras son suficientes. Entonces, muy importante lo que hace Jesús para nosotros. Por el otro lado, nosotros tenemos que estar cerca de Él, tenemos que vivir en su presencia, tenemos que buscarle siempre. Y finalmente, en el versículo 13, Pablo dice: a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El día que vuelva Jesús es el día más importante para todos nosotros. Es un evento culminante y nosotros tenemos que tener esa expectativa, porque eso va a poner a prueba todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Si no hemos vivido de una forma que agrada a Jesús, todo lo demás se va a podrir. Mi hijo Ian leyó un libro que se llama Ay, Babilonia, que habla de una destrucción atómica de los Estados Unidos. Entonces Rusia llovió bombas nucleares en todos los Estados Unidos. El próximo día se despertaron los sobrevivientes, se fueron a los supermercados, intercambiaron su dinero para comida y después vieron que el dinero realmente no tenía valor, simplemente era papel coloreado.
sus conocimientos que usaban antes para mantener sus vidas fueran válidas. Uno de los protagonistas fue al supermercado, compró un montón de carne, dijo, ya estoy listo. Y se fue a su heladera, puso todo ahí. Y no se dio cuenta que las compañías de electricidad también se habían destruido. Entonces, su carne, se dio cuenta, iba a pudrirse. Se había invertido mal. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo vivimos, porque el único día que importa es el día que vamos a ver a Jesús, porque ese día va a revelar cómo hemos vivido. Entonces, en conclusión, acuérdense, cuando se enfrenten a problemas en su vida, que son tormentas, que Pablo te ha dicho que vienen tormentas, que van a venir y que lo vas a sentir, que Satanás va a usar estas tormentas para tenderles trampas y que el problema real es la calidad de tu fe. Hay que siempre entonces hacer lo que dice Pablo. Hay que buscar con urgencia fortalecer tu fe a través de otros cristianos, de Pablo y Timoteo. Hay que buscarlos, hay que aprovechar de lo que Dios nos envía por medio de otros cristianos. Y también nosotros tenemos que fortalecer a nuestra fe a través de Jesús. Y nunca debemos olvidarnos. Cada día cuando nos despertamos, tenemos que decir, Señor Jesús, quiero que vengas, porque toda mi vida realmente va a ser resuelto. Voy a poder vivir en una situación donde vas a secar mis lágrimas y donde el mundo va a ser como debe ser. Y esto te ayudará, ese pensamiento te ayudará a vivir en su presencia en todos los momentos de tu vida con un fe que responde como debería a las situaciones de este mundo. Si me permiten, quiero orar para todos nosotros en este momento. Señor, gracias que vos sos un Dios que nos hablas y que nos dices la verdad acerca de quiénes somos y acerca de lo que va a venir. Y te damos gracias que nos adviertes que estamos destinados para tormentas, porque nosotros queremos estar conscientes de esto. Gracias que nos adviertes que tenemos un enemigo espiritual real y que dentro de todo esto nuestra fe es lo que es importante, la calidad de fe que tenemos. Entonces queremos arrepentirnos ahora de toda nuestra infidelidad y nuestra deslealtad. Queremos que nos tomas y que nos haces tener un espíritu lindo, limpio, puro, que responde a ti y que te busca en todo. Y te pedimos que nos ayudas a preparar para las tormentas, para tener una fe fuerte, priorizando nuestra fe y buscando a otros para fortalecer nuestra fe. Envíanos gente que nos ayuda y también ayúdanos a siempre buscar estar parado junto a Jesús durante nuestra vida. Y finalmente te pedimos que nos mantienes nuestros ojos fijos en ese día cuando va a volver Jesús, como el día donde te vamos a conocer y donde vamos a entender el porqué de todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Y oramos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bueno,